Y tiene al señor Soldi como viceministro, que no sabe nada de pesca, y tiene al señor Guevara, científico de la anchoveta. Tome cartas en el asunto, señor ministro. No podemos poner al gasto de despensero. Y cuando yo pedí que se pusiera un científico en el IMARPE, la primera que se opuso fue la señora Conterno, de la Sociedad Nacional de Pesquería. ¿Para qué? Para que el científico que ve la anchoveta, que es lo único que le interesa a la Sociedad Nacional de Pesquería, siga siendo su recomendado el señor. Congresista, muchas gracias. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aramayo por 8 minutos. Señor presidente, buenas tardes. A través suyo quiero saludar a la señora Premier y a los ministros que la acompañan. Mis primeras palabras son para agradecer la alusión que hizo en el discurso de confianza respecto al proyecto 703-2016, Ley de Simplificación Minera, que no es otra cosa que la Ley de Ventanilla Única Minera. Que este proyecto de ley, presidente, ha sido dictaminado por la Comisión de Descentralización por unanimidad y ha sido aprobado también por amplia mayoría por la Comisión de Energía y Minas. Aún está pendiente de ser agendado en el Pleno. Esta ley ratifica nuestro compromiso en generar un clima de inversiones en la minería, en la medida que se garanticen las prácticas responsables con las comunidades y el uso racional del recurso hídrico, que debe garantizarse primero para el consumo humano, segundo para las actividades agrarias, para las actividades pecuarias, para todas aquellas tareas productivas y las que nos quedan para las actividades extractivas. No es posible que un país que ha gozado de los mejores precios de los minerales no haya podido darle a sus ciudadanos entornos de oportunidades, de desarrollo, de satisfacción a sus necesidades más elementales. La minería en sus mejores momentos no le ha dado condiciones de bienestar a los ciudadanos. Hoy confrontamos, sin embargo, presidente, nuevos retos. La informalidad es uno de esos. Tenemos casi 400,000 mineros informales en todo el país. Solo 80,000 han presentado oficios para ser parte de un proceso de formalización. No podemos en ese contexto presentar metas de formalización de 5,000 mineros anuales. Señora Premier, nos van a faltar años. Si vamos a razón de formalizar a 5,000 mineros por año, necesitamos para lograr la meta 80 años. No podemos olvidar tampoco que los decretos legislativos que han sido expedidos por el Ejecutivo marcan plazos y estos últimos hablan de 3 años para concluir el proceso de formalización minera. Hoy se dice que Arequipa lidera el proceso de formalización. Pero, presidente, no llega ni al 1% del total de los mineros informales de la zona de Secocha, de Chapa, Renatico, en Carabelí, mi región. Ayer se afirmaba que Madre de Dios va a recibir 5,000 soles. No es un error, no son 5 millones. Madre de Dios va a recibir 5,000 soles para el fortalecimiento institucional. 5,000 soles. Vuelvo a repetir. Para una región que ha perdido 70,000 hectáreas por deforestación. Región en la que además se dedican a esta actividad más de 60,000 personas. Están dedicadas a la minería informal. El Santo Padre, presidente, el Papa Francisco, va a llegar a Madre de Dios. ¿Cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo para los mineros informales de Madre de Dios y Arequipa? Está en sus manos, señora Premier, generar un cambio ahora. El Plan Perú de Fuerza Popular no ha olvidado su compromiso con este sector. Queremos trabajar
al igual que a favor de la gran minería, una ventanilla única para procesos de formalización minera. Menos trabas, menos costo, menos burocracia, que no es otra cosa que menos ilegalidad, exclusión y menos marginalidad. El país, señora Premier, necesita oportunidades descentralizadas y su predecesor, el anterior Premier, no entendía la diferencia entre descentralización y desconcentración. ¿Cuántas veces ha venido acá a repetirnos que la ley del presupuesto del año 2018 era un presupuesto descentralista? Y no era así. Es un presupuesto, como lo han repetido mis colegas congresistas, desconcentrado. Y no es importante solo que se haga, sino cómo se hace. Uno de los objetivos de la OCDE es fortalecer los gobiernos subnacionales. Es que se haga bien, pero que se haga con autonomía. Por eso creemos que hay un reto en el fortalecimiento de estos gobiernos subnacionales. Señor presidente, es un país provinciano, no es un país limacentrista. Y pongo un ejemplo. Aquí estamos 130 congresistas, 94 representamos a provincias, 36 representan a Lima. Pero de estos 130, 110 hemos nacido en departamentos fuera de Lima. ¿Acaso eso no es reflejo del compromiso que tenemos con la descentralización? Esta reforma vigente de cara al bicentenario, que lo que hace es igualar la cancha, dar igualdad de oportunidades. Yo creo que sí. Tenemos también un compromiso con la salud. Impulsemos la Defensoría del Paciente. He tenido la oportunidad de reunirme con el ministro Fernando D'Alessio y pretendemos darle al paciente, a estas personas, a estos ciudadanos en estados de vulnerabilidad, capacidades competitivas, trato digno, respeto a los derechos humanos. La Defensoría del Paciente es una alternativa para millones de peruanos indefensos en la actualidad. Hay que destrabar proyectos. Claro, yo escucho a alguien que dice, ¿cuáles son las unidades de destrave? Y no les gusta. No nos olvidemos que el MINSA en la gestión pasada ejecutó solo el 14% de su presupuesto de inversión, cuando hay hospitales en todo el país que necesitan camas, equipamiento, medicinas. ¿Cómo es posible que eso haya pasado en nuestro país, presidente? Hoy, con el ministro D'Alessio, se van a generar, tengo entendido, unidades de destrave para impulsar aquellos hospitales como el de Arequipa, el Hospital Goyeneche, olvidado. Tenemos que cambiar esa realidad y estamos con toda la voluntad de apoyar. Pero también estamos comprometidos en el tema de la educación. La educación es una prioridad y no puede ser que en las provincias la calidad educativa sea de tercera. Necesitamos entidades capacidades de certificar. SUNEDU tiene una tarea pendiente en este sentido. La señora Macías parece que tiene una agenda social amplia y laboral pequeña, que nos entregue resultados. Hay que hacer auditorías de gestión. ¿Cuánto se ha avanzado, señora Premier? La confianza tiene una hermana. Y esa hermana se llama respeto. Hay que respetarnos entre instituciones, hay que respetar la ciudadanía, hay que respetar esta demanda social insatisfecha. Nosotros tenemos toda la voluntad de trabajar por erradicar la pobreza, pero también tenemos toda la voluntad para luchar porque se erradique la corrupción. Y aquí creo que el Ejecutivo tiene que dar muestras claras de este compromiso, por el respeto y por la confianza que hoy se espera del Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra la congresista Arimborgo por 5 minutos. Gracias, presidente. La pregunta de millones de peruanos: ¿qué van a hacer con el país? Qué bueno es hacer cambios que abonen a generar la confianza. Qué bueno es cambiar cabezas que solo generaban enfrentamientos, que nada aportaban. Qué bueno es rectificar y corregir políticas que solo buscan
dañar, destruir y confundir la mente de nuestros niños. Ya basta. Ojo, señores ministros, a través de la presidencia, con la adopción de prácticas internacionales. Dejemos de perder tiempo y presupuesto tratando de socializar una nefasta imposición de organismos internacionales que responden a intereses que van en contra de nuestra soberanía nacional. Señor ministro de Educación, vayamos hacia una verdadera educación formativa. ¿Qué van a hacer con el país? Es la pregunta de millones de peruanos. Respondan a los intereses del pueblo peruano. Salud, educación, seguridad, trabajo, la necesidad de fortalecer a la familia, la vida, la unión familiar, dejar de generar divisiones innecesarias entre los seres humanos, que se entienda que varón y mujer somos complementarios, no somos enemigos, no somos rivales, que un ministerio de la familia debe ser comprendido dentro de la revolución social que plantea este gabinete. ¿Por qué tanto temor? ¿Políticas para erradicar la violencia contra la mujer? Sí. Violencia con enfoque de género en torno a supuestas diferencias sexuales, no. Por otro lado, qué bueno sería también que el mismo presidente de la República entendiera que solo con respeto y coherencia se puede avanzar. Al parecer, el señor presidente de la República aún no entiende que su investidura no le coloca por encima de los hombres y de las leyes, sino por el contrario, como primer servidor público, debe mostrar total transparencia en cada uno de sus actos. A través de la presidencia, señora Premier, haga usted comprender al presidente que el respeto se gana, no se impone. Hoy usted ante este Congreso, que no es un circo, viene a solicitar el voto de confianza. Obviamente, ello pasa por establecer relaciones fuertes y respetuosas con otros poderes del Estado. Tal como usted misma lo señaló en su discurso, la base de la convivencia política en un Estado democrático es el respeto recíproco entre poderes. Y no podríamos estar más de acuerdo con usted. Por eso esperamos que el presidente de la República deje ya de crear escenarios que se condicen con el espíritu de las buenas relaciones que debe primar entre los poderes del Estado. Asimismo, creo pertinente señalar que en política los gestos y las acciones valen más que su discurso. Ha señalado en incontables oportunidades el presidente de la República su lucha contra la corrupción es una prioridad. Pues ahora esperemos que reciba a la Comisión Lavajato. Finalmente, para terminar, ya va más de casi 15 meses, señores del Ejecutivo, y el Perú no avanza. ¿Qué han hecho por el Perú? Hoy la Premier nos presenta un país ideal para el 2018. Qué fácil es prometer, tal como se prometió la carretera Iquitos-Costa Norte, y hoy ni siquiera se mencionó. Ha hablado de los PIAs. Los PIAs no es logro de este gobierno. Los PIAs ya viene de años atrás, y es más, la Marina de Guerra del Perú ha venido trabajando al respecto hace muchísimo tiempo. Las hidrovías, basta de jugar con la expectativa de un pueblo. No queremos que se... Minuto adicional, congresista. Que se juegue con la esperanza del pueblo loretano. Ojalá que se ejecute y que no quede como la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, que iba a llevar electricidad y fibra óptica. Fue promocionada en el 2011, fue adjudicado en 2014
encarpetado el 2016 y olvidado hoy, el 2017, porque este gobierno solo busca impulsar proyectos alternos. Dentro de algunos días van a inaugurar una obra que va a seguir quemando combustible. ¿Qué va a pasar al respecto? Así mi región nunca va a despegar. ¿Cómo darle la confianza? ¿Qué van a hacer con el país, señores? La confianza, como bien dijo la Premier, no se regala. La confianza tendrán que ganárselo. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mantilla Medina por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Quiero recoger las palabras de la Premier y de algunos congresistas del oficialismo que señalaron que la confianza no se exige ni se pide, sino se gana. Y empiezo por esta frase, señor presidente, porque justo en la página número 21 de este folleto que nos ha alcanzado la Premier, dice: a través del Ministerio de la Producción estamos institucionalizando el programa Compras Mi Perú para que los diferentes sectores canalicen parte de sus compras estatales y así las micro y pequeñas empresas aumenten el volumen de ventas. A la fecha, dice, hay más de 13.000 MIPES beneficiadas en 25 regiones. No sé con qué propósito se ha consignado esta parte de las 13.000 MIPES beneficiadas, señor presidente, porque personalmente yo, señora Premier, con todo respeto le digo, me ha personado en el transcurso de estos días al Ministerio de la Producción y durante este año no hay ni una sola compra estatal a las MIPES, ni una sola. Recién se van a hacer coordinaciones para que todos los sectores alcancen los requerimientos a Foncodes y de esta manera se puedan canalizar compras. El propósito de este punto, señora Premier, es simplemente pedirle que por favor le ponga un poquito más de esfuerzo a este programa que beneficia a miles de MIPES. Es cierto, se ha beneficiado a más de 13.000 MIPES, pero eso ha sido entre los años 2009 y 2016. 2017, ni una sola compra, pese a que en el año 2016, junto con la congresista y hoy ministra Choquehuanca, nos esforzamos en la Comisión de Producción de aprobar un predictamen que después fue ley para aprobar este programa por 2 años. De otro lado, señor presidente, por intermedio suyo, quiero dirigirme a la Premier y también al ministro de Transportes, específicamente respecto al puerto de Hilo. Como ustedes comprenderán, desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia, existe la intención de continuar con este proyecto de enlazamiento con Bolivia y Brasil a través de un corredor bioceánico. Sin embargo, desde 2015 tenemos una ficha a nivel de perfil para hacer inversiones en el muelle de Napu de Hilo, no sé si hay imágenes, ¿ya? Hasta por un monto de $230 millones. Puede pasar imágenes. Sí. Y de esta manera poder hacer que este terminal portuario pueda ser un terminal multipropósito que pueda movilizar carga en granos, entre otros, y además de contenedores. Pero los 230 millones, Premier, quedan relativamente cortos, porque como ustedes podrán ver las imágenes, el muelle de Napu no tiene un rompeolas, y justamente por no tener rompeolas es que tenemos un puerto que se tiene que cerrar casi durante más de 100 días al año cuando se mueve el mar. Entonces, quisiera retroceder el tiempo, los años 90, justamente cuando el presidente Fujimori fue hacia la zona sur del país y él se propuso fortalecer un famoso eje sur, Matarani, Hilo y la zona franca comercial de Tacna. Pero desde entonces poco o nada se ha hecho por el puerto de Hilo y yo le pido que por favor, Premier, por intermedio suyo, señor presidente, por lo menos se asigne los $150.000 que se señala acá en esta ficha para efectuar los estudios de modernización del muelle de Napu, porque es muy lamentable que hasta el día de hoy no exista ni siquiera un estudio de la remodelación. Se intentó concesionarlo, pero en unas condiciones totalmente desventajosas para el país. ¿Y saben quiénes estaban detrás de esta concesión?
esta famosa empresa Andino Holding, que viene a ser una socia de Kunturhuasi y cuyo presidente o gerente general Carlos Vargas Loré de Mola dijo no tener liquidez para hacer inversiones. Esa empresa es la que quiso tener en concesión el muelle de Napo y todavía condicionó tener la concesión haciendo solamente una inversión de 18 millones de dólares que no iba a alcanzar para nada, pero con la condición de que incrementen carga. ¿Cómo va a incrementar carga si no tiene las condiciones? Acá nos falta grúas, nos falta reforzar los pilotes que están deteriorados, nos falta reforzar la losa, nos falta ampliar los patios, ampliar almacenes, silos. Por eso que es urgente para atender esta demanda de Bolivia iniciar inmediatamente los estudios para la remodelación. Yo tengo acá justamente, señor presidente, una publicación que se efectuó el día de ayer, que justamente el día de este sábado y domingo va a llegar una delegación boliviana desde Cochabamba, Santa Cruz y La Paz para conocer el muelle de Hilo y de esta forma tratar de movilizar carga o utilizar el puerto de Hilo como un medio de salida de mercancías de esa zona. Yo le pido, señora Premier, por intermedio del señor presidente, que por favor le ponga atención a este proyecto, porque si nosotros ahora no atendemos esta necesidad del puerto de Hilo, esta carga simplemente va a continuar saliendo por Chile. Se ha hecho la carretera Hilo de Sahuareo a La Paz justamente con la finalidad de que carga por esta zona salga por el puerto de Hilo. Ni qué hablar del corredor bioceánico, porque si se realiza el tren, tendríamos que hacer un megapuerto complementario para absorber toda la carga desde Brasil. En tercer lugar, señor presidente, quiero precisar que tengo en mis manos aquí la currícula escolar de la educación secundaria respecto a temas de cívica, historia, y en ninguna parte, señor presidente, se consigna algún tema referido a esta negra historia del Perú de los años 80, 90 y que continúa con rezagos respecto al terrorismo. Y justamente hago esta intervención, señor presidente, porque quien habla presentó un proyecto de ley, el 1859, para que a través de una comisión multisectorial conformada por la Iglesia Católica, por el Fiscal de la Nación, un representante del Ministerio Público, del Poder Judicial, entre otras entidades, se elabore una temática especial para insertar en la currícula escolar de los colegios, para los alumnos de secundaria, esta magra historia que vivió el Perú. Cómo nace y cómo se controla. Lamentablemente, la desidia de muchos gobiernos que sucedieron al gobierno de don Alberto Fujimori, justamente por generar una corriente de odio y de rencor, hasta el día de hoy no se han preocupado por enseñar a los alumnos esta negra historia del Perú. Y es por eso que actualmente los medios de comunicación, cuando preguntan a los estudiantes universitarios si conocen a Abimael Guzmán, ni lo conocen. Y están expuestos justamente a ser captados nuevamente por esta corriente de Movadef que está utilizando las redes sociales, señor presidente. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Ananculi por 5 minutos. Gracias, presidente. Saludar la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, a las ministras y a los ministros que lo acompañan el día de hoy. Señor presidente, en el mes de agosto del presente año se cumplieron 10 años del terremoto que azotó mi región Ica. A pesar de los años transcurridos, aún no se ha cumplido con la reconstrucción total. La indiferencia golpea, señor presidente. Es peor aún cuando se golpea la fe de la gente. Desde hace 10 años la población de Ica observa con tristeza cómo el santuario del Señor de Luren se encuentra destruido. A pesar que la autoridad local afirma que existe presupuesto para construirlo, el Ministerio de Cultura se oponía, tomando conocimiento de ello. A inicio de mi gestión como congresista, solicité en este pleno al entonces ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, viabilice la autorización. Gracias, señor ministro, porque nos apoyó. El santuario del Señor de Luren, que felizmente se logró que para la ejecución de tal anhelado proyecto, que el próximo 14 de este presente mes se pondrá la primera piedra para dicha construcción. Pero si bien es cierto, el santuario del Señor de Luren es el templo emblemático de nuestra región Ica, no es el único que está pendiente de reconstruirse. Tal es así
que el sismo afectó a varias iglesias de mi región y fueron 28 las que quedaron debilitadas, pero la Catedral de Ica, San Juan de Dios, entre otros, terminaron clausuradas. Sin embargo, siguen sin ser restauradas, ya sea con presupuesto o porque necesitan un permiso debido a que son patrimonio cultural. Están tan devastados en pleno centro de Ica, donde transitan miles de personas. ¿Qué pasaría nuevamente si hay un fuerte movimiento sísmico, señor ministro, por su intermedio, presidente? Asimismo, señor presidente, según fuentes del diario El Comercio, la Dirección del Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura no tiene un diagnóstico que permita conocer el estado de los templos ubicados en las diferentes regiones de nuestro país. Después de años de terremotos y fenómenos climáticos, la situación del patrimonio de cultura, que significa cientos de recintos religiosos, es incierta. Sobre este aspecto, señor presidente, como creyente de la fe de nuestro divino y en aras de fomentar la cultura religiosa a la población de mi región Ica, es pertinente que el ministro de Cultura viabilice la autorización para la reconstrucción y construcción de estos templos, ya que en la gran mayoría cuentan con presupuestos asignados y el ministro de Cultura solo les brinda recomendaciones técnicas, pero no financia la construcción de iglesias ni obras de mejoramiento de estos recintos. Voy a darle 2 minutos al congresista Víctor Álvarez, presidente. Muchas gracias, presidente. Ok, congresista Víctor Álvarez, vamos a asumirlo como las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas congresistas, a la Premier y a cada uno de los miembros de los despachos ministeriales. Quería el día de hoy citar a Tagore, un filósofo hindú, que decía: dormí y soñé que todo era alegría, desperté y serví, y me di cuenta que en el servicio estaba la alegría. Le pido, ministra, Premier, que tengamos despachos con las puertas abiertas, con sensibilidad, con piel, con músculo, para atender y recibir a cada uno de los vecinos y recurrentes que visitan diariamente en nuestros despachos. Hacer de una gestión un rostro humano cerca a nuestra comunidad. Invito a los ministros a visitar el primer puerto del país, a 15 minutos de la capital de la República, donde todavía nos falta titulación, servicios de agua, saneamiento, seguridad ciudadana, seguramente más cultura, y aprovechar del Callao no solamente la fortaleza del Real Felipe, ícono de nuestra independencia, donde se sella con el combate del Callao el 2 de mayo, con José Gálvez Egusquiza, la independencia de nuestra patria. Pido e imploro a los señores ministros que tengamos apertura, que tengamos diálogo, que recibamos a nuestra gente, que es la única manera de trabajar todos juntos por la grandeza de nuestra patria. Decía el inmortal Vallejo, el universal: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Es momento de ponernos las pilas, ministros, y cambiar este rostro de esta gestión que lamentablemente no ha cumplido con la esperanza y no le ha dado la alegría y la felicidad, no solamente al puerto del Callao y a su gente, sino a todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Nelly Cuadros. Congresista Nelly Cuadros. 5 minutos. Parece poeta, muy bien. Una cosa que voy para allá. No lo soltamos. La siguiente. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia de la Premier y todo su gabinete. Quiero partir leyendo la página 8 del discurso de la Premier, que dice: la revolución social es el objetivo de este gobierno. La revolución social no puede ser un objetivo, señora Premier. La revolución social es la herramienta, es el camino. Por eso
quien le haya ayudado o elaborado este discurso seguramente no lo tiene claro, pero yo estoy convencida de que usted y este gobierno sí lo tienen claro y así lo van a demostrar. La revolución social no es solamente una reingeniería o el intento de hacer un cambio, es una transformación radical